estamos de retorno y como buen día martes tenemos la entrevista de Clínica Bupa Santiago y en este caso con el cirujano maxilofacial Germán Laisle, que esperemos lo haya dicho bien, ¿no, Germán? Sí. Agradecerte por tu tiempo acá con nosotros. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar hoy día un tema que dice incidencia y manejo quirúrgico de los traumatismos maxilofaciales en deportistas de contacto, que en el fútbol hemos visto varias veces cuando el deportista se pone la famosa máscara, ¿no? La famosa máscara, exactamente. Efectivamente. ¿Qué tan común sea este tipo de lesiones, ¿no? para deportistas de alto rendimiento? La verdad, sí, bien no es la principal causa de los traumatismos maxilofaciales, ¿ya? Que la principal causa son accidentes automovilísticos, la segunda causa probablemente son riñas, peleas, asaltos. La tercera causa, y alrededor de un 25 o un 30% de todos los traumatismos maxilofaciales provienen de deportes y deportes de contacto, o deportes en que se utiliza algún elemento en el fondo que pueda golpear la cara. Cuando hablamos de traumatismo maxilofacial, no sé, fractura de nariz, mandíbula, ¿qué más entraría en ese paquete? Bueno, ahí podemos dividir los traumatismos de la cara, si podemos hablar así, en dos grandes grupos. Traumatismos que pudiéramos hablar que son bucodentarios, ¿ya? O sea, que solamente involucran los tejidos de la boca y las piezas dentarias. Y tendríamos los traumas maxilofaciales propiamente tal, que van a involucrar toda la cara, desde esta zona de la ceja, del alrededor supraorbitario, hasta la mandíbula. Todas esas zonas, nariz, fracturas nasales, que son las más frecuentes, fracturas del pómulo, del complejo cigomático, ¿verdad? Que son bastante frecuentes, fracturas de la órbita propiamente tal, que es en el fondo la zona, el continente de hueso donde está alojado el ojo, ¿ya? Y la mandíbula, por supuesto. O sea, esos cabezazos de repente cuando los jugadores en vez de golpear la pelota, golpean la cabeza del otro. Sí, que es bastante frecuente. Sí, ahí se dirigen directamente a su consulta. Digamos. Exactamente. Ya. O sea, es todos los golpes que son en la cara, sin necesariamente saber que hay una fractura, pero que hay una contusión, que hay un golpe, que hay una herida. Muchas veces están asociados los tejidos blandos también. Tenemos muchas heridas, lo vemos nosotros. Pero hay deportes que se llaman deportes de contacto. Y ahí no está el fútbol, digamos. Ahí son deportes más... Oye, igual hay contacto. No, pero también sé que hay contacto. Exacto. Hay unos que son de raíz, que se llaman deportes de contacto. Y ahí no entra el fútbol. No, por supuesto. O sea, ahí sí que, es bastante interesante que consulta. los deportes que se consideran de contacto, como pudiera ser, no sé, el boxeo, las artes marciales, ¿cierto? Probablemente no son los que más frecuentemente recibimos y que producen traumatismo y fracturas a nivel facial. Pero es que muchos de ellos tienen coberturas también, exactamente, ¿no? porque hay una protección inherente del deporte que no sucede con algunos deportes como el fútbol. En el fútbol, si bien sería ideal, por ejemplo, ocupar algún protector bucal, la verdad que muchas veces he pensado, es difícil, es incómodo. Pero yo he visto otros que usan... No, es que lo recomiendan bastante. Sí. Incluso yo una vez lo intenté, pero es como incómodo. Es que no puedo hablar. Hay que acostumbrarse. Sí, porque dentro de la cancha no puedo ¡Con ayuda! ¡Ayuda! Claro. Gol. Sí, o te lo tienes que sacar para poder... Sí, no se puede. Sí. Claro. La verdad que sí, en el fútbol no se ve mucho, pero en otros deportes, por ejemplo, como el rugby, el hockey césped, el básquetbol, ya vemos a la mayoría de los jugadores y creo que en muchos lugares, por norma, tienen que ocupar protector bucal. El fútbol como que está un poquito de lado y no se utiliza mucho, no se utiliza muy poco. En realidad. Doctor, me tocó vivir en carne propia. ¿Qué tanto...? No voy para lo que tú estás... El doctor no se había enterado, no se acordaba. Ya voy a citar esa escena. Bueno, tan importante es, por ejemplo, el caso de la mandíbula, que muchas veces se sale y viene un doctor y te la acomoda, o, lo tiene que hacer un doctor. A mí me pasó, pero la nariz, que tuve fractura y el doctor viene, ¡pum! En la misma cancha. No, entonces, te la dejó respicar. Eso obviamente Te cambió la nariz. Tuve que operarme, jugué como un mes con la nariz fracturada y sí, que mejor. Eso obviamente es recomendable que lo haga un doctor, no cualquier persona. O sea, si pasa dentro de una cancha, dentro del deporte, el doctor, pero en la casa o si pasara en otro lugar. La verdad que si bien se dice que lo ideal en el fondo cuando hay una fractura en la cual uno ve una deformación, que es frecuente en la nariz, ¿cierto? Lo ideal es poder reducirla, ya que llevar los fragmentos a la posición. Es muy difícil que alguien reaccione si no tiene ciertos conocimientos de buena forma en ese momento. Claro. Entonces, sí, lo ideal es que lo haga alguien que sepa.
Pero la verdad que en algunas ocasiones también ha sucedido que los propios jugadores Sí, acomoda. se acomodan la nariz. ¿Pero y eso es la verdad que recomendable? eso no sé, o sea, es recomendable, igual probablemente viene una cirugía después y probablemente va a ayudar de cierto modo, pero no sé si lo recomendaría a todos los casos, no sé si todos son suficientemente... Claro, y como recomendación para la gente en casa que juega alguna liga los fines de semana, lo primero es salirse del partido e irse a Clínica UPA para que lo atiendan, no esperar que un compañero... No, por supuesto, o sea, lo ideal es obviamente descontinuar, no seguir jugando y ojalá existiera un centro de asistencia, la Clínica UPA en este caso, de forma rápida. De los traumatismos maxilofacial, ¿cuál es el que tiene una recuperación más complicada, más difícil, más larga, si se quiere? Sí, eso en realidad es bien interesante porque en teoría una fractura de la cara vendría siendo y tendría el tiempo de recuperación que una fractura en cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? Que alrededor de 3 meses uno puede decir que una fractura está consolidada, está soldada y tiene cierta resistencia para poder funcionar bien. En la cara pudiera ser un poco más rápido en algún tipo de fractura, ¿ya? El tercio medio de la cara, que es esta zona acá de la cara, la verdad que no tiene muchas inserciones musculares. Por lo tanto, hay muchas fracturas que incluso no se operan y uno espera un tiempo más pequeño para poder retornar al deporte sin problema. Pero el tiempo normalmente es de alrededor de uno dice unos 3 meses. Muchos nos consultan por las medidas de protección, ¿ya? Si uno quisiera volver rápido, hay algunas que pueden servir, pero la verdad que yo recomiendo poder parar y hacer reposo el tiempo adecuado. Dígale al Nacho González, por ejemplo, que ahí lo estamos viendo, el arquero de Everton que están peleando el descenso, no tiene mucho tiempo para descansar, ¿no? No, por supuesto. Probablemente él tuvo una fractura nasal. Las fracturas nasales son un poco distintas y se pudiera, en el fondo, después de una cirugía utilizarla. Fue toda la zona alrededor del ojo, fue entre pómulo y lo que rodea el ojo. La verdad sí es Por eso tiene que usar la absolutamente máscara. necesario. Esa es una buena medida, pero yo creo que es mejor esperar el tiempo. Ahora, yo creo que en el caso de Nacho depende mucho del jugador. Hay unos claro. que no pueden jugar con la máscara, se la sacan. Hay otros que... Imagínate arquero, además. Sí, hay otros que tienen la molestia y dicen, no, o sea, que yo no puedo jugar porque me da de ir a chocar, de ir a cabecear. Claro. Sobre todo, entonces Claro, yo es que creo al que final- depende mucho de la persona. Sí, y también es diferente un arquero que un jugador de campo, porque el jugador de campo tiene que cabecear el balón y ahí ya te vibra toda la cabeza, toda la cara. Entonces creo que, bueno, también corren el peligro de que le llegue un pelotazo y Sí, todo, claro. pero... Esa foto cuando la pelota se deforma en la cara, oye, es impresionante cuando llegan los pelotazos. La pelota se... Sí, la pelota totalmente se tuerce. Oye, hay problemas de repente cuando hay ciertos, sobre todo defensores, ¿no? Que muchas veces saltan. ¿Lo dices por alguien en especial? No, yo ya. me refiero Está la en imagen general. por ahí. En general. Ahí está. Está la imagen. Ha pedido la cara. Pero eso fue casual. Esto es año 2016. Eso sí. fue sin querer. Pero esa es la última parte del cuazo. Ya había bajado el El codo. movimiento. Iban bajando. Porque lo dejó medio sordo, ¿no? En serio que lo dejó medio sordo. Sí, pobre alemán, Timothy Werner, le mandamos saludos, final de Copa Confederaciones. Ahí Yo no no me solamente acordaba fue el golpe, sino que también hubo un daño a nivel... Fue primero Auditivo. herido y después fue bajando. Sí, la verdad que probablemente ese fue un golpe seco en la mandíbula, ¿ya? Y eso está muy cerca del oído y probablemente puede haber tenido algún compromiso en el oído también y alguna fractura de la mandíbula. La mandíbula O sea, la hizo normalmente se completita, Jara. Sí, claro, Iban 98 minutos y me hace correr para atrás. Qué mal, Timo Werner, qué Cansancio mal, que tenía. qué mal. Ojalá que con FONASA le haya ido bien a Werner para Fue a Pupa. atenderse. Fue a Pupa, totalmente. Ahora, perdón, cirujana maxilofacial, odontología, ¿no? Y te quiero llevar a un clásico mito que alguna vez contó Jorge Garcés cuando llegó a Osorno, 1992. Señaló que el plantel vivía constantemente con lesiones y a lo que él pidió contratar un odontólogo. Los dirigentes le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene que ver? Y después de que el odontólogo los tratara, empezaron a bajar las lesiones. ¿Es tan así y por qué se da aquello? Sí, también es interesante eso. Hay una nueva especialidad ahora que es la odontología deportiva. Muy Mira. de moda en España, por ejemplo. ¿Ya? Y que dice que hay muchos factores a nivel bucal que pudieran repercutir en otras zonas del cuerpo. Y una tendencia así. Yo no me especializo mucho en eso, pero la verdad que es algo que está hablándose bastante ahora y en muchos clubes deportivos, centros deportivos, existe un odontólogo que se está especializando en temas deportivos. Como para buscar alguna causa, no sé,
deportista que particularmente, no sé, se lesione mucho y no tenga una causa aparente a nivel muscular, no sé, o a nivel articular, que pudiera tener alguna relación quizás con la cavidad bucal. Yo he sido testigo en planteles que cuando hay un jugador que está teniendo muchas lesiones musculares, es como no saben qué puede ser y lo mandan al dentista por temas de las caries. El descarte ahí. Sí. 1, 2 y no es. Claro. Sí, Empecé. claro, no tengo mayor información. ¿Y le pero- bajaron las lesiones Sí, después? Sí. Qué Algo increíble. Bueno, ahí puede haber algo más. Ahora, dentro de las protecciones que se puedan utilizar o de las medidas preventivas que se puedan recomendar, obviamente va a depender de cada deporte. Sí, por supuesto. O sea, yo te diría que el principal es el protector bucal, ¿ya? Que es lo que va a ayudar principalmente con los dientes y con la mandíbula. Mantener la mandíbula en una posición en el fondo estable, que si recibes algún golpe, algún pelotazo, no te pille desprevenido, ¿cierto? Y que te pueda provocar alguna luxación de la mandíbula o alguna fractura, por ejemplo, o alguna daño en algún diente. Y aparte que hoy en día, perdón, pero existe la tarjeta rosada que se empezó a implementar de a poco acá en el fútbol chileno, que en caso de conmoción cerebral, y también muchas veces son golpes que se reciben en los partidos. Bueno, y por que supuesto, o sea, de recuperan hecho ambas muchos cosas. golpes que producen conmociones cerebrales no es directamente en la cabeza, sino que es en la cara. ¿Ya? Y esto está relacionado absolutamente. O sea, nosotros podemos recibir un golpe en la mandíbula, que es clásico, y la mandíbula se articula en la base del cráneo. Por lo tanto, toda esa vibración puede repercutir absolutamente y generar incluso un TEC. ¿Ya? Por eso que es tan importante el golpe y que haya alguna situación en el fondo de pérdida de conciencia o mareo, etcétera. Existe esta nueva modalidad que en el fondo separa el cuento y debe ser asistido y debe ser sacado de la cancha. Germán Lais, le digo, cirujano maxilofacial de Clínica UPA Santiago, agradecerte por tu tiempo acá con nosotros y hacer la invitación también a quien tenga alguna complicación en aquella materia a asistir con ustedes. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedan abiertos a que nos puedan ir a visitar a la clínica. Maravilloso. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo y toda la disposición, por supuesto. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos.